La humilló delante de todos. Le gritó que estaba despedida como si ella no fuera nada. Sonrió con crueldad y superioridad, sin saber que acababa de arrodillarse ante la mujer más poderosa que jamás había puesto un pie en esa empresa. Una sola firma suya podía cambiarlo todo. El lunes sobre Madrid amaneció plomizo, como si el propio cielo supiera lo que estaba a punto de suceder en la planta 38 de la torre de oficinas. Velasco y asociados. Nubes densas se cernían sobre los rascacielos del Paseo de la Castellana como una advertencia que nadie supo interpretar a tiempo. Era ese tipo de mañana que los habitantes de la capital conocen bien: aire denso, tráfico espeso antes de las 7, y esa sensación específica de que el día esconde en sus recovecos algo que todavía no quiere revelar. Camila Montesinos llegó a las 7:47, 13 minutos antes de su hora habitual, con un café solo doble en la mano y una carpeta de informes financieros bajo el brazo. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante. El pelo castaño, suelto sobre los hombros, y unos zapatos de tacón moderado que resonaban con calma sobre el suelo de mármol del vestíbulo. Nada en su apariencia gritaba poder. Eso era exactamente lo que ella deseaba. El vestíbulo del edificio, como el de todas las grandes corporaciones del distrito financiero de Asca, era un ejercicio de arquitectura diseñada para intimidar. Mármol blanco en el suelo, acero cepillado en los marcos de los ascensores, una recepción circular con 2 asistentes sonriendo, con la uniformidad ensayada de quienes saben que su expresión facial es parte del mensaje corporativo. Camila lo cruzó con la naturalidad de quien ha recorrido ese espacio cientos de veces, devolviendo los saludos con una sonrisa genuina. No la sonrisa forzada que practican los directivos, sino la sonrisa de alguien que realmente ve a las personas que tiene delante. Durante 3 años, Camila había trabajado en Velasco y Asociados como directora de desarrollo estratégico, un puesto importante que ella mantenía deliberadamente por debajo de su peso real. Nadie en esa empresa, absolutamente nadie excepto su abogado personal y su contable de confianza, sabía que Camila Montesinos era la accionista mayoritaria, silenciosa del grupo de capital que controlaba el 67% de las acciones de la compañía. Nadie sabía que la mujer que llegaba puntualmente cada mañana con su café solo era, en sentido legal y financiero, la dueña de cada escritorio, de cada silla, de cada metro cuadrado de ese edificio que Rodrigo Velasco consideraba suyo. Existía una razón muy concreta para este anonimato calculado. Camila, sentada desde muy joven en el despacho de su abuelo materno, el legendario empresario Ernesto Montesinos Carrillo en Sevilla, había aprendido que el verdadero poder nunca necesita anunciarse. Su abuelo había construido durante 40 años imperio silencioso, moviendo capitales, fusionando empresas y tomando decisiones históricas desde la sombra, mientras otros hombres más ruidosos se peleaban por aparecer en las portadas de las revistas de negocios. El león no necesita rugir para que la selva sepa quién manda, le repetía siempre con esa voz tranquila que Camila aún escuchaba en sueños. Cuando Camila llegó por primera vez a este edificio para su entrevista de trabajo hace 3 años, tuvo que contenerse conscientemente para no reírse. Conocía cada metro cuadrado de esa propiedad por los documentos en su cartera de inversiones. Conocía el contrato de arrendamiento, el valor de tasación, deuda hipotecaria pendiente. Conocía el nombre de la constructora que había realizado la reforma del vestíbulo 3 años antes, y sabía que habían cobrado un 40% por encima del precio de mercado porque Rodrigo Velasco no había pedido 3 presupuestos antes de firmar. En cambio, el hombre que la entrevistó ese día no sabía absolutamente nada de ella, más allá de lo que decía su currículum, que era impecable pero deliberadamente incompleto. La entrevista duró 45 minutos. Rodrigo la delegó en Marcos Delgado, quien las observó con la ligera condescendencia del hombre que cree que está haciendo un favor al contratar a alguien. Camila respondió a cada pregunta con una precisión calculada, mostrando exactamente lo suficiente para ser contratada y exactamente lo suficiente menos para no despertar ninguna sospecha. Salió del edificio con una oferta de trabajo en el bolsillo y la tranquila certeza de que la partida había comenzado esa mañana.
Sin embargo, algo en la atmósfera del edificio era diferente hoy. Camila lo percibió antes de que cualquier dato concreto lo confirmara. Había algo en la forma en que los colegas que llegaban al mismo tiempo que ella intercambiaban miradas rápidas. Algo en la forma en que las conversaciones se interrumpían a la mitad cuando ella se acercaba a la zona de café. Algo en el silencio específico que reina en el aire cuando la gente sabe cosas que aún no ha dicho. Años de observación entrenada habían agudizado ese sentido hasta convertirlo en algo casi físico. Una presión, sutil en la base del cuello, que le indicaba que el tablero se había movido durante la noche. Cuando Ernesto Montesinos Carrillo falleció hace 3 años, dejó a su nieta, favorita, un legado que iba mucho más allá del dinero. Le dejó una filosofía, una red de contactos cuidadosamente cultivada durante décadas y el control de un paquete de inversión mayoritario valorado en 800 millones de euros. Camila tenía entonces 29 años, un MBA en Londres, y la sangre fría de quien ha aprendido a observar antes de actuar. La decisión de infiltrarse en Velasco y Asociados no había sido un capricho. Su abuelo había sido cofundador de esta empresa décadas atrás, antes de que una serie de maniobras turbias, ejecutadas por el padre de Rodrigo Velasco, lo expulsaran de la sociedad en condiciones que nunca estuvieron del todo claras. Ernesto nunca buscó venganza, pero conservó las participaciones a través de una compleja estructura de fondos y fideicomisos que Rodrigo Velasco ni siquiera sabía que existían. Camila heredó esas acciones junto con una nota manuscrita de su abuelo que decía simplemente: observa, aprende, decide cuando llegue el momento. Camila sentía ese momento en los huesos. Estaba cada vez más cerca. Cuando cruzaba el vestíbulo hacia los ascensores, Sofía Cabrera, su asistente y una de las pocas personas en las que confiaba plenamente, la detuvo con una expresión que Camila reconoció al instante. Era la cara que Sofía ponía cuando las noticias no eran buenas. Sofía tenía 31 años, el pelo negro recogido en una coleta baja, y esa capacidad especial de algunas personas para ser completamente invisibles cuando lo desean y completamente presentes cuando la situación les requiere. Era una de las personas más inteligentes que Camila había conocido en su vida, y esta mañana sus ojos transmitían urgencia. «Buenos días. Tengo que decirte algo antes de que subas», dijo Sofía en voz baja, caminando a su lado con pasos rápidos y discretos. «Habla», respondió Camila, sin cambiar el ritmo ni la expresión. «Rodrigo ha convocado una reunión urgente a las 9. No te ha incluido en la lista de invitados». Sofía hizo una breve pausa. «Pero eso no es todo. Anoche hubo una reunión privada en su ático de la calle Serrano con Marcos Delgado, 2 abogados corporativos de Valencia que nadie conoce». Camila procesó la información mientras pulsaba el botón del ascensor. Marcos Delgado era el director financiero, un hombre ambicioso y perfectamente influenciable que llevaba meses orbitando alrededor de Rodrigo como un satélite sin voluntad propia. Los abogados desconocidos eran una nueva variable que merecía atención. «¿Sabes de qué trataba la reunión?», preguntó Camila con la misma calma con que preguntaría por el tiempo. «No, con seguridad», no admitió Sofía. Pero Daniela, la asistente de Marcos, escuchó fragmentos. «Al parecer, están preparando una reestructuración organizativa. La eliminación de puestos directivos considerados redundantes». Las puertas del ascensor se abrieron. Camila entró, se giró, y por un segundo, Sofía percibió algo en los ojos de su jefa. No era miedo, era reconocimiento. La mirada de alguien que acaba de confirmar una sospecha que albergaba desde hacía tiempo. «De acuerdo», dijo Camila simplemente. «Gracias, Sofía». Las puertas se cerraron en el silencio del ascensor, y los números de las plantas comenzaron a pasar. Camila cerró los ojos durante exactamente 3 segundos. Era un hábito que había desarrollado en los momentos de mayor tensión. 3 segundos de silencio absoluto para ordenar sus pensamientos y recordar lo que le había enseñado su abuelo. Nunca reacciones. Responde. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Cuando las puertas se abrieron en la planta 38, Camila Montesinos salió con el mismo paso tranquilo con el que había entrado. Nadie que la viera caminar
ese pasillo de paredes de cristal, sonriendo tranquilamente a los colegas que se cruzaban. Habría podido adivinar que su mente ya estaba procesando escenarios, con la precisión calculada de un gran maestro de ajedrez. El día comenzó aparentemente normal. Camila asistió a 2 reuniones de equipo, revisó las previsiones financieras para el tercer trimestre y respondió correos electrónicos con su eficacia habitual. Desde su sitio, a las 9, pudo ver a través de la pared de cristal la sala donde Rodrigo había convocado su reunión, excluyéndola. Los gestos eran contenidos, las caras serias, y Marcos Delgado tomaba notas con una urgencia que Camila interpretó correctamente como la urgencia de quien documenta una decisión ya tomada, no de quien la discute. Pero bajo esa superficie de normalidad profesional, sus sentidos estaban totalmente agudizados, registrando cada detalle, cada mirada furtiva, cada conversación interrumpida bruscamente cuando ella se acercaba. Eran las 11:23, cuando las puertas de la sala de juntas principal se abrieron de par en par, y la voz de Rodrigo Velasco resonó por toda la planta como un disparo. Camila Montesinos, a mi despacho inmediatamente. Toda la planta se paralizó. 34 personas levantaron la vista de sus pantallas simultáneamente. El silencio que cayó fue tan denso y repentino que se podía sentir físicamente como una presión en los oídos. Alguien en el departamento financiero dejó caer un bolígrafo sin darse cuenta. El sonido del bolígrafo, golpeando el suelo, fue perfectamente audible en todo el espacio. Camila posó su café en el escritorio con un movimiento lento. Se levantó sin prisa. Se abrochó el segundo botón de la chaqueta con un gesto preciso y natural y se dirigió al despacho de Rodrigo Velasco con la misma calma con la que habría ido a cualquier reunión ordinaria de martes. Nadie en esa planta sabía en ese momento que estaban siendo testigos del principio del fin. El despacho de Rodrigo Velasco era exactamente el tipo de espacio que un hombre inseguro construye cuando de repente tiene demasiado dinero y poca historia personal para respaldar su posición. Paredes cubiertas de maderas nobles, importadas, una colección de trofeos corporativos dispuestos con vanidad o quirúrgica y un escritorio de nogal negro que costaba más que el salario anual de 3 de sus empleados juntos. Detrás de ese escritorio, Rodrigo Velasco estaba de pie, erguido como un animal que lleva toda la mañana preparándose para este momento. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas en las que posaba con políticos, empresarios conocidos, celebridades del mundo de los negocios. Cada imagen era una declaración, una prueba de que pertenecía a este mundo, de que su apellido no era solo un nombre, sino también credibilidad. Pero para una observadora experimentada como Camila, esa abundancia de pruebas comunicaba exactamente lo contrario de lo que pretendía. Nadie que realmente pertenece a un lugar necesita demostrar con tanta insistencia que pertenece. Tenía 44 años, una mandíbula cuadrada, el pelo negro perfectamente peinado hacia atrás con una cantidad de producto que rozaba lo ridículo, y esa sonrisa particular de los hombres que confunden la crueldad con la fuerza. Había heredado el apellido Velasco de un padre que construyó la empresa utilizando métodos cuestionables, y también había heredado la filosofía de que el poder se ejerce humillando, no inspirando. Para Rodrigo, cada empleado era un peón intercambiable en el tablero que él controlaba, y le gustaba recordárselo regularmente. Cuando Camila entró en el despacho, lo que encontró no la sorprendió. Rodrigo estaba de pie junto al ventanal panorámico con las manos entrelazadas a la espalda, en una pose ensayada de alguien que ha practicado la escena varias veces. A su derecha estaba Marcos Delgado, el director financiero, con una carpeta bajo el brazo y los ojos clavados en el suelo, con la cobardía característica de los hombres que participan en la crueldad ajena para sentirse poderosos, sin asumir la responsabilidad personal. En el sofá lateral estaban sentados 2 hombres que Camila no reconoció de inmediato, con trajes impecables y maletines de piel. El tipo de abogados que cobran por hora y no hacen preguntas incómodas. Pero lo que Camila no esperaba era la audiencia adicional, porque Rodrigo, en un gesto que revelaba
perfectamente la profundidad de su necesidad de validación, había dejado las puertas de cristal de su despacho completamente abiertas. Afuera, toda la planta podía ver y oír todo lo que iba a suceder. 34 personas, con los ojos fijos en esta escena, como en un accidente del que no podían apartar la vista. Rodrigo quería testigos. Necesitaba público para su espectáculo. Era un patrón que Camila había observado repetidamente durante 3 años. La necesidad de la humillación pública, de hacer visible el dolor de otra persona, como si la crueldad compartida de alguna manera multiplicara el poder de quien la ejercía. En este tiempo, había documentado al menos 8 casos similares. Empleados reprendidos delante de sus equipos. Decisiones anunciadas en el momento de mayor impacto público. Esa era la firma personal de un hombre que confundía el miedo ajeno con el respeto verdadero. «Por favor, cierre la puerta», dijo Camila con absoluta calma al entrar. «No», respondió Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero que todos oigan esto. Es una lección que le vendrá bien a todo el equipo». Camila procesó la información en menos de 1 segundo e igual de rápido tomó una decisión. No insistiría. Si él quería público, lo tendría. Pero la historia que ese público recordaría no sería necesariamente la que Rodrigo planeaba contar. Se detuvo a 1,5 metros del escritorio, cruzó las manos delante de ella con un gesto sereno y esperó. No se sentó, aunque había una silla disponible frente al escritorio. Permanecer de pie era una decisión táctica que Rodrigo probablemente no entendió, pero que comunicaba claramente que no estaba allí para recibir una sentencia. Estaba allí para escuchar a un hombre que en breve cometería el mayor error de su vida. 3 años comenzó Rodrigo, rodeando lentamente el escritorio hacia ella, las manos todavía entrelazadas a la espalda. 3 años desde que estás en esta empresa, Camila. Y en estos 3 años, ¿sabes lo que he notado? Ella no respondió. Sabía que la pregunta era retórica. He notado a una mujer que trabaja correctamente, puntual, organizada, técnicamente capaz. Hizo una pausa dramática que claramente había ensayado. Pero también he notado a alguien que no encaja en la visión que tengo para esta empresa en su próxima etapa de crecimiento. Alguien cuyo perfil ya no es compatible con el nivel de ambición que Velasco y Asociados requiere para los próximos 5 años. Era el lenguaje corporativo de los cobardes. Palabras diseñadas para sonar racionales mientras ejecutaban algo totalmente personal y arbitrario. ¿Podría ser más específico?, preguntó Camila con la misma calma con la que pediría una aclaración sobre el menú en un restaurante. La pregunta irritó visiblemente a Rodrigo. Esperaba lágrimas o al menos un nerviosismo. La calma de Camila lo desestabilizaba de una manera que no podía nombrar, pero que sentía como una incomodidad física en el pecho. Los hombres, como Rodrigo, construían su identidad sobre las reacciones de los demás. Su poder existía en la medida en que otros lo reconocían con miedo o sumisión. La ausencia de esa reacción era desorientadora de una manera que no tenía herramientas para procesar. ¿Específico?, repitió él, y su tono se volvió más afilado, dejando caer la máscara del lenguaje corporativo. Bien, seré específico. El proyecto de expansión al mercado del sudeste asiático, que te confié hace 4 meses, terminó con un déficit de previsión del 12%. Eso me costó una conversación muy incómoda con mis inversores la semana pasada. El déficit de previsión fue consecuencia directa de los recortes presupuestarios que usted mismo autorizó en febrero, respondió Camila sin levantar la voz. Está documentado en el memorándum del día 14. Se lo envié personalmente. Un músculo en la mandíbula de Rodrigo se tensó. Marcos Delgado estudió el suelo con renovada intensidad. Los 2 abogados en el sofá intercambiaron una mirada muy breve que ninguno de los 3 hombres presentes notó, pero que Camila registró con perfecta claridad. Era la mirada de 2 profesionales que acababan de darse cuenta de que la persona frente a ellos era más complicada de lo que les habían dicho. ¿Lo que está documentado?, dijo Rodrigo, y su voz subió un tono. Es un patrón de resultados que no justifica los costes de mantener tu posición en esta estructura.
Lo que está documentado es que esta empresa necesita gente con verdadera hambre, no gente que se conforma con lo suficiente. Entiendo, dijo Camila simplemente. Y eso fue todo. Una palabra sin defensa adicional, sin nuevo argumento, sin emoción visible. Solo una palabra que de alguna manera sonaba más contundente que cualquier discurso que pudiera haber pronunciado. Fuera de la sala, alguien contuvo el aliento audiblemente. Sofía, desde su escritorio, tenía los ojos clavados en la escena con una intensidad que le dolía en el pecho. Rodrigo interpretó esto como rendición. Se equivocó profundamente. Bien, dijo él. Y en ese momento se giró hacia las puertas abiertas, hacia el público que observaba desde fuera con el aliento contenido, y levantó la voz con la intención de quien quiere que cada sílaba llegue al rincón más lejano de la cuande. Anta, quedas oficialmente informada desde este momento. Camila Montesinos, estás despedida de Velasco y Asociados. Marcos te entregará los documentos pertinentes. Tienes hasta las 2 de la tarde para recoger tus efectos personales y entregar la tarjeta de acceso. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio pesado, incómodo, de gente que acaba de ser testigo de algo que sabe que está mal, pero no sabe cómo nombrarlo. Fuera, nadie se movió, nadie habló. Sofía, desde su escritorio, tenía una mano sobre la boca y los ojos brillantes por una mezcla de indignación y dolor contenido. Rodrigo sonrió. Era la sonrisa de un hombre que creía haber ganado. Camila lo miró exactamente durante 3 segundos en silencio. Esos 3 segundos que utilizaba para ordenar su mundo interior antes de responder. Luego asintió, con la cabeza una sola vez, con una lentitud que tenía algo de ceremonial. Dijo con una voz perfectamente audible para todos los que escuchaban fuera. Bien, Rodrigo. Gracias por la claridad. Se dio la vuelta. Con paso tranquilo y mesurado, se dirigió a la puerta y, al cruzar el umbral hacia la planta abierta, donde 34 pares de ojos la miraban con una mezcla de lástima y asombro, Camila Montesinos hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No era la sonrisa de una persona derrotada. Era algo completamente diferente. Era la sonrisa tranquila y segura de alguien que acaba de ver cómo el adversario ha movido exactamente el peón que ella quería que moviera. Era la sonrisa de una ajedrecista que lleva 20 movimientos anticipando el momento en que su oponente, convencido de que está ganando, comete el error fatal. Rodrigo Velasco, de pie junto a su ventanal panorámico, observándola alejarse, sintió por una fracción de segundo algo que no pudo identificar. Una extraña incomodidad, una sombra de duda que cruzó su mente y desapareció antes de que pudiera examinarla. No la examinó, y debería haberlo hecho. A 2 manzanas del edificio de oficinas de Velasco y Asociados se encontraba una pequeña cafetería, un lugar modesto llamado Casa Gertrudis, con mesas de madera desgastada, café de verdad, y una dueña de 60 años que conocía a todos sus clientes habituales por su nombre. Era un lugar al que nunca iban los directivos del edificio porque no tenía una terraza instagrameable ni un menú en inglés. Precisamente por eso, Camila lo había elegido como su refugio personal desde el primer mes de trabajo. La propia doña Gertrudis era una mujer menuda de pelo gris y manos que había trabajado toda la vida, con esa amabilidad particular de quienes han aprendido que la bondad es más duradera que cualquier otra postura ante el mundo. Cuando Camila entró esa mañana, doña Gertrudis la miró por un segundo. No dijo nada y simplemente puso un café solo sobre la barra antes de que Camila lo pidiera. Había algo en ese gesto silencioso, en esa forma de ver sin preguntar, que Camila agradeció con una intensidad que las palabras no expresaban. Se sentó en la última mesa, la misma de siempre. Pidió el café solo sin azúcar y sacó el teléfono. Tenía 4 mensajes de Sofía, 2 llamadas perdidas de Daniela y un mensaje de voz de alguien en su agenda, etiquetado simplemente con E-N. Escuchó este último primero. La voz que resonó en el auricular pertenecía a un hombre mayor, tranquila y precisa, con ese acento distinguido del norte que Camila asociaba inseparablemente con los recuerdos más fuertes de su infancia. Era don Estanislao Navarro,
el abogado personal que había servido a su abuelo Ernesto durante 32 años y que ahora era el único guardián completo de la arquitectura legal que respaldaba el verdadero poder de Camila. Camila, acabo de recibir la notificación del movimiento. Cuando quieras hablar, estoy aquí. Y recuerda, querida, como siempre decía don Ernesto, el momento para actuar no es cuando estás enfadada, sino cuando estás lista. Camila escuchó el mensaje 2 veces. Luego lo guardó. Tomó un sorbo de café y, durante los siguientes 4 minutos, simplemente miró por la ventana a la calle, observando el tráfico ordinario de Madrid, como si necesitara recordarse a sí misma que el mundo seguía girando con perfecta indiferencia a los dramas corporativos de la planta 38. Una furgoneta de reparto bloqueaba temporalmente el carril derecho. Una mujer cruzaba la calle con una bolsa de la compra. Un niño con uniforme escolar corría hacia la parada del autobús. La ciudad, indiferente y viva, seguía siendo la ciudad. Entonces llamó a Sofía. ¿Estás bien? Esa fue la primera pregunta de Sofía, con esa mezcla de lealtad y urgencia que la caracterizaba. Perfectamente, respondió Camila. Necesito que hagas 3 cosas. Primero, no recojas nada de mi despacho todavía. Segundo, llama a Daniela y dile que esté tranquila, que no hable con nadie sobre lo que pasó anoche. Tercero, busca en el archivo físico, en el cajón gris para el que tienes llave, una carpeta azul, marino con el encabezado Inversiones Montesinos. Guárdala en tu bolso y no la sueltes. Al otro lado de la línea hubo una breve pausa. Camila, dijo Sofía en voz más baja. ¿Qué está pasando realmente? Llevas 3 años siendo mi jefa y nunca te había visto así. Ni cuando Rodrigo te quitó presupuesto en febrero, ni cuando Marco se atribuyó el mérito del proyecto Norte. Hoy algo es diferente. Camila consideró honestamente la pregunta. Sofía había estado a su lado durante 3 años con una lealtad que Camila se había ganado sinceramente, ocupándose silenciosamente de aspectos que Camila no podía cubrir sola, guardando información con la discreción de quien entiende que las cosas importantes no se dicen en voz alta. Merecía una respuesta verdadera. Muy pronto te lo explicaré todo, dijo Camila. En última instancia, lo que necesitas saber ahora es que lo que ha pasado hoy no es el final de nada. Es el principio de algo que se ha estado preparando durante 3 años. Sofía procesó esto en silencio por un momento. Bien, dijo finalmente. La carpeta azul marino estará en mi bolso en 10 minutos. Camila colgó y terminó su café. Para entender lo que Camila iba a hacer, había que entender de dónde venía. No la Camila que Rodrigo Velasco creía conocer, sino la verdadera, la que existía antes del vestido azul marino, antes del puesto de directora de desarrollo estratégico, antes del edificio de cristal en Madrid. Camila Lucía Montesinos Carrillo nació en Sevilla, hija única de Patricia Montesinos, la hija menor del legendario empresario Ernesto Montesinos Carrillo y de Alejandro Flores, un arquitecto de talento moderado y ambiciones excesivas que abandonó a la familia cuando Camila tenía 7 años, sin más explicación que una nota en la mesa de la cocina. Patricia nunca volvió a hablar de él con amargura, lo que enseñó a Camila algo valioso sobre la dignidad silenciosa. La ausencia del padre dejó una herida que Camila no nombraba a menudo, pero que moldeó profundamente su carácter. Una independencia absoluta, una desconfianza hacia las promesas fáciles, la certeza de que la única base sólida es la que se construye con las propias manos. Creció entre 2 mundos que parecían incompatibles. En casa, la modestia calculada de su madre, que trabajaba como profesora de matemáticas en un instituto público y gestionaba cada céntimo con precisión quirúrgica, y los fines de semana en la finca de su abuelo Ernesto en las afueras de Sevilla, donde la escala de las cosas era radicalmente diferente. No en términos de ostentación, porque Ernesto Montesinos despreciaba la ostentación con la misma intensidad con la que despreciaba la mediocridad, sino en términos de perspectiva. En esa casa aprendió a leer balances financieros antes que a conducir. Aprendió que la mesa de negociación es un teatro y que el actor que controla sus emociones siempre tiene ventaja sobre el que las muestra.
Aprendió que el silencio estratégico comunica más que cualquier argumento. Los sábados por la tarde, cuando otros niños de su edad veían la televisión o jugaban en el parque, Camila se sentaba en el despacho de su abuelo y escuchaba cómo hablaba de empresas, mercados, decisiones que construían o destruían fortunas. Ernesto nunca simplificaba para ella. Desde los 8 años la trató como a una interlocutora seria. Respondía a sus preguntas con sinceridad y la corregía cuando su razonamiento tenía fallos. La mente que no se ejercita atrofia, decía, y la mente que se acostumbra a escuchar lo que quiere escuchar es una mente que ya no sirve para nada importante. A los 17 años, Camila obtuvo una beca completa para estudiar economía en la Universidad Carlos III de Madrid. A los 22 años, se graduó con honores. A los 24 años completó un MBA en la London School of Economics con una tesis sobre estructuras de inversión en mercados emergentes de América Latina que fue citada en 3 publicaciones académicas internacionales. Regresó a España a los 25 años con un enorme conocimiento técnico y la calma especial de una persona que ha aprendido a moverse con soltura en mundos muy diferentes. Cuando su abuelo murió a los 83 años, hace 3 años, lo hizo con la misma elegancia con la que había vivido. Sin drama, sin discursos finales pomposos, solo una tarde tranquila en su jardín, una última conversación de 2 horas con Camila y luego un sueño del que no despertó. En esa última conversación, Ernesto le explicó con detalle clínico y afectuoso toda la arquitectura de lo que le dejaba: fondos, fideicomisos, participaciones en 19 empresas diferentes y entre ellas el 67% de las acciones de Velasco y Asociados, ocultas tras 4 capas de estructuras corporativas que hacían imposible su rastreo sin saber exactamente dónde buscar. El viejo Velasco me sacó de esa empresa con engaños, le dijo su abuelo con calma que solo dan los años, pero nunca pudo quitarme las acciones porque nunca supo que las tenía. Tú decides qué hacer con esto, Camila. No te pido venganza, te pido inteligencia. Camila eligió la inteligencia. Diseñó un plan meticuloso que requería tiempo, observación y paciencia. Entrar en la empresa como directora ejecutiva le dio 3 años de acceso privilegiado a información interna, dinámicas de poder, debilidades estructurales y, lo más importante, a los patrones de comportamiento de Rodrigo Velasco. Documentó pequeñas irregularidades contables. Identificó 3 contratos firmados en condiciones que rozaban el fraude. Silenciosa y, precisamente, construyó un caso. Solo necesitaba el detonante adecuado y esta mañana, inconscientemente, sin poder imaginarlo ni en su peor pesadilla, Rodrigo Velasco se lo había entregado personalmente. Al ser despedida ante 34 testigos, Rodrigo había activado una cláusula concreta del pacto de socios que don Estanislao Navarro le había señalado hace meses con una sonrisa tranquila. Cualquier acción directa del Consejo Ejecutivo contra un accionista mayoritario, incluido el despido arbitrario, faculta a dicho accionista para convocar inmediatamente una Junta General Extraordinaria de accionistas con carácter de urgencia. Rodrigo había gritado: «Estás despedida», sin saber que en realidad estaba firmando la orden de su propia salida. Camila dejó el importe exacto del café sobre la mesa, se levantó y salió de la cafetería de doña Gertrudis a la luz gris de la mañana madrileña. Tenía llamadas que hacer, tenía que reorganizar el tablero. Y por primera vez en 3 años, tenía exactamente el peón que necesitaba para comenzar el final de la partida. Antes de hacer la primera llamada, se detuvo un momento en la acera frente a la cafetería, mientras el viento fresco de la mañana le movía el pelo. Doña Gertrudis la observaba desde el interior del local con ese instinto que tienen algunas personas mayores para saber cuándo sucede algo importante, sin necesitar detalles. Cuando sus miradas se encontraron a través del cristal, doña Gertrudis levantó ligeramente la mano, no tanto como un saludo, sino más bien como el gesto de alguien que dice: «Ve». Camila asintió y se puso en marcha. El despacho de don Estanislao Navarro se encontraba en un edificio discreto en el barrio de Salamanca,
sin rótulos llamativos ni recepcionistas de revista. Una pequeña placa de latón junto a la puerta con la inscripción Navarro y Asociados. Asesoría jurídica era todo lo que identificaba el lugar desde calle. Era exactamente el tipo de discreción que requería su clientela y que Estanislao Navarro había cultivado durante 4 décadas de práctica profesional. Camila llegó a las 12:40. Don Estanislao la esperaba de pie junto a su escritorio, con esa postura erguida que mantenía a sus 71 años, como si el tiempo le hubiera perdonado la espalda en reconocimiento a una vida de trabajo honesto. Era un hombre delgado, de pelo completamente blanco, con gafas de montura fina y una mirada que evaluaba la situación con la rápida calma de quien ha visto demasiadas crisis para dejarse impresionar por alguna. Había servido a Ernesto Montesinos durante más de 3 décadas y en ese tiempo había aprendido a reconocer en Camila la misma arquitectura interna que en su abuelo: calma, precisión, la capacidad de ver más allá del presente inmediato sin perder el contacto con él. La recibió con un firme apretón de manos y la condujo directamente a la sala de trabajo interior, una habitación sin ventanas exteriores, con paredes cubiertas de archivadores y una larga mesa de roble sobre la que ya descansaban varias carpetas dispuestas con precisión milimétrica. «Cuéntame exactamente cómo ha sucedido», dijo Navarro sentándose frente a ella y abriendo su cuaderno con el gesto automático de quien ha escuchado miles de historias que cambian vidas. Camila relató los hechos con la precisión de un informe, sin adornos emocionales, sin digresiones. Rodrigo Velasco la convocó a su despacho con puertas abiertas ante testigos y pronunció las palabras de despido alto y claro ante al menos 30 personas. Marcos Delgado estaba presente como testigo corporativo. Los documentos estaban preparados con antelación, lo que indicaba premeditación. Navarro escuchó sin interrumpir, tomando notas breves, con una letra pequeña y uniforme. Cuando Camila terminó, permaneció en silencio exactamente el tiempo necesario para terminar su última nota. Luego levantó la vista y la miró con expresión que en él equivalía a una amplia sonrisa. «Se ha activado la cláusula 14, dijo simplemente. «También he llegado a esa conclusión», respondió Camila. «No solo la 14. Navarro abrió la primera carpeta y deslizó hacia Camila 3 hojas impresas con el encabezado Inversiones Montesinos, S.L. Lo que ha hecho esta mañana constituye también una violación directa del artículo 30 y 2 del Pacto de Socios, que prohíbe expresamente acciones disciplinarias contra personas vinculadas a los accionistas fundadores sin notificación previa o consejo. Usted estaba registrada en el sistema como consultora externa de Inversiones Montesinos desde hace 18 meses. Camila. Rodrigo no lo sabía porque nunca lee los registros completos de los contratos vigentes. Eso lo convierte en una doble violación. Camila miró los documentos. Todo estaba allí, claro y documentado, con fechas, firmas y sellos notariales, que convertían lo que Rodrigo había hecho esa mañana en un desastre legal de proporciones significativas. «¿Cuánto tiempo necesitamos para convocar la Junta Extraordinaria?», preguntó Camila, tras activar la cláusula 14. El reglamento prevé un máximo de 72 horas para la convocatoria formal. Pero hay algo aún más interesante. Navarro abrió la segunda carpeta. «Llevo 3 semanas revisando los movimientos financieros internos que me envió usted en enero. He encontrado algo que no esperaba». Lo que don Estanislao Navarro había encontrado era una serie de transferencias realizadas en los últimos 8 meses entre la cuenta operativa de Velasco y Asociados y una sociedad fantasma registrada en Panamá bajo el nombre de Construcciones Vierre International. El importe total acumulado ascendía a 4.300.000 euros. La sociedad receptora no tenía empleados registrados, activos verificables, ni contratos de obra documentados, pero tenía 2 socios registrados cuyos nombres Camila reconoció inmediatamente: Rodrigo Velasco y Marcos Delgado. Camila leyó los documentos 2 veces en absoluto silencio. Luego los dejó cuidadosamente sobre la mesa y miró durante un momento un punto fijo en la pared, frente a ella, procesando la escala de lo que tenía entre manos.
No era solo una pequeña irregularidad contable como las que había documentado anteriormente. Esto era fraude corporativo, dinero de la empresa, dinero que en su mayoría pertenecía a sus accionistas, desviado sistemáticamente a cuentas personales ocultas bajo una estructura offshore. La fría cálculo de la operación era lo que más impresionaba: 17 transferencias en 8 meses, cantidades cuidadosamente calibradas para no superar los umbrales de verificación automática. Una sociedad, pantalla con apariencia de legalidad. Alguien lo había planeado metódicamente. ¿Cómo de sólidas son las pruebas?, preguntó finalmente. Lo suficientemente sólidas para presentarlas ante un tribunal, respondió Navarro sin dudar. Tengo los extractos de origen, los registros de transferencia, la documentación de constitución de la empresa panameña y una declaración preliminar de un auditor independiente que ha verificado las cifras por su cuenta. Si decide usted emprender la vía penal además de la corporativa, Rodrigo Velasco podría enfrentarse a cargos que van mucho más allá de la pérdida de su puesto en la empresa. El silencio que siguió fue el silencio que precede a las decisiones importantes. Camila pensó en su abuelo. Pensó en la última conversación en el jardín de la finca en Sevilla, en la tarde que olía a azahar y tierra húmeda. En la voz tranquila de Ernesto diciéndole: «Te pido inteligencia, no venganza». Pensó en la diferencia entre esas dos cosas y en el punto preciso donde a veces se tocan. Vamos primero por la vía corporativa, decidió Camila. Junta extraordinaria, convocada con carácter de urgencia para dentro de 48 horas. Presentamos las pruebas del fraude al Consejo. Antes de involucrar a cualquier organismo externo, Rodrigo tendrá la oportunidad de responder. Lo que haga con esa oportunidad decidirá los siguientes pasos. Navarro asintió con el reconocimiento silencioso de quien reconoce una decisión bien calibrada. Como usted desee. Empezaré a preparar los documentos de la convocatoria esta misma tarde. Hay algo más, dijo Camila. Necesito que la convocatoria llegue a Rodrigo Velasco de una manera específica. No por correo electrónico corporativo, no a través de intermediarios. Quiero que llegue en un sobre físico mediante burofax, con entrega personal, confirmada mañana por la mañana directamente en sus manos, en su despacho, delante de sus colaboradores. Navarro levantó una ceja. Era el máximo gesto de expresión que se permitía. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana, dijo Camila. Exactamente a la misma hora en la que suele pasearse por las plantas, saludando al equipo. Considero justo que reciba la notificación en las mismas condiciones en las que yo recibí la mía. Don Estanislao Navarro guardó silencio un momento y luego, por primera vez en la conversación, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, controlada, pero genuina. Don Ernesto habría dicho exactamente lo mismo, murmuró Navarro casi para sí mismo, abriendo de nuevo su cuaderno para hacer la nota final de la reunión. Fue la única referencia personal que se permitió en toda la tarde, y Camila la recibió con el mismo silencio con el que se reciben las cosas que son demasiado importantes para envolverlas en palabras. Navarro había sido durante 32 años guardián silencioso de la historia de la familia Montesinos, y en esas 3 décadas había visto lo suficiente para saber que los momentos verdaderamente importantes en la vida de las personas no llegan anunciados con fanfarrias, llegan con la misma calma con la que llegaron ese día, en una sala sin ventanas, con documentos sobre la mesa, y 2 personas que sabían exactamente lo que hacían y por qué. Eso era suficiente. Eso era, en realidad, todo lo que hacía falta. Esa tarde, mientras Navarro y su equipo trabajaban en la preparación de los documentos, Camila hizo 3 llamadas adicionales que completaron el tablero. La primera fue a Sofía, para coordinar los detalles logísticos del día siguiente y asegurarse de que la carpeta azul marino estuviera en un lugar seguro. La segunda fue a Daniela, la asistente de Marcos Delgado, una joven que llevaba meses sintiéndose incómoda con cosas que veía y oía en su trabajo, pero no sabía a quién contárselo. Camila la escuchó durante 20 minutos con verdadera atención. Daniela hablaba con la urgencia acumulada de alguien que ha guardado demasiado tiempo algo que pesaba. Al final, Camila simplemente le dijo que si estaba
dispuesta a firmar una declaración sobre lo que había observado. Su posición en la empresa bajo la nueva dirección estaría completamente garantizada. Daniela respondió sí en menos de 10 segundos. La tercera llamada fue a un número que Camila marcaba muy pocas veces, guardado en su teléfono, simplemente como Mariana. No era solo Mariana, su amiga de la infancia y la persona en la que más confiaba en el mundo. Era también Mariana Castaño, directora de comunicación corporativa de uno de los grupos de medios más importantes del país, con acceso a plataformas que podían transformar una historia en una conversación nacional en menos de 24 horas. «Tengo que pedirte algo», dijo Camila cuando Mariana respondió. «Llevas 3 años sin pedirme nada», respondió Mariana desde el otro lado. «Tiene que ser algo bueno». «Es lo mejor que te voy a pedir en la vida», dijo Camila con la primera sonrisa sincera que se permitía desde la mañana. Rodrigo Velasco en ese momento celebraba en su despacho de la planta 38 con Marcos Delgado lo que consideraba una victoria limpia y definitiva. Nadie le había dicho nada que lo preocupara. Todo parecía estar bajo su control. El tablero, sin embargo, ya era completamente diferente al que él creía estar mirando. El martes amaneció con un sol inesperadamente brillante sobre Madrid, como si el clima hubiera decidido ponerse del lado correcto de la historia. A las 8:57, un mensajero de una empresa de paquetería urgente, con uniforme formal y una cartera de piel negra, entró en el vestíbulo del edificio de Velasco y Asociados con un sobre sellado y la instrucción precisa de entregarlo personalmente al señor Rodrigo Velasco, director general, sin excepciones y sin sustitutos aceptables. El mensajero era un hombre de unos 50 años con la eficacia serena de quien ha pasado toda su vida profesional entregando mensajes importantes y ha aprendido que lo mejor es hacerlo sin dramatismo ni comentarios, simplemente ejecutando la tarea con precisión. La recepcionista llamó a la asistente personal de Rodrigo, quien llamó a Rodrigo, quien bajó al vestíbulo con la irritación característica de quien no entiende por qué sus filtros de comunicación no han funcionado correctamente. Llegó al vestíbulo en camisa, con la corbata aún sin anudar, exactamente en el momento en que varios empleados cruzaban el vestíbulo hacia los ascensores para comenzar la jornada laboral. El mensajero verificó su identidad con el DNI mano, obtuvo su firma en el acuse de recibo, le entregó el sobre y se retiró con la misma eficacia silenciosa con la que había llegado. Rodrigo miró el sobre. En el anverso, con una tipografía sencilla y precisa, se leía: notificación formal, convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, Inversiones Montesinos, SLC o Navarro y Asociados, asesoría jurídica. El nombre Inversiones Montesinos tardó exactamente 4 segundos en registrarse en la mente de Rodrigo. 4 segundos en los que su expresión facial cambió de la irritación a la consternación y de la consternación a una desorientación más profunda y menos cómoda. Conocía ese nombre. Lo había visto en documentos corporativos hace años, vagamente relacionado con la historia antigua de la empresa, con los tiempos de su padre. Pero nunca le había prestado atención porque nunca había tenido motivos para hacerlo. Subió a la planta 38 con el sobre en la mano y lo abrió en su despacho en presencia de Marcos Delgado. Esta vez cerrando completamente la puerta, sin público, sin teatro. Lo que encontró dentro le quitó el color de la cara, menos de 2 minutos de lectura. El documento era la convocatoria formal de una Junta General Extraordinaria de Accionistas programada para el jueves a las 10 de la mañana, firmada por don Estanislao Navarro en nombre de Inversiones Montesinos, SL, titular del 67% de las acciones ordinarias de Velasco y Asociados. El orden del día incluía 3 puntos: revisión de la gestión ejecutiva actual, presentación de irregularidades financieras documentadas en el último periodo y votación sobre cambios en la estructura del Consejo de Administración de la empresa. Rodrigo leyó el documento 3 veces. Luego lo dejó sobre el escritorio y miró a Marcos con una expresión que este último nunca le había visto antes. No era la furia calculada que Marcos conocía bien. Era algo diferente,
Era la expresión específica de un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo que consideraba estable bajo sus pies es, desde hace tiempo, algo completamente distinto. ¿Qué es Inversiones Montesinos?, preguntó Rodrigo en voz baja, más grave del habitual. Marcos Delgado, cuya principal competencia era leer el estado de ánimo de Rodrigo para adaptarse a él, reconoció que esta situación superaba todo lo que había manejado jamás. No lo sé con seguridad, admitió, pero el apellido Montesinos, ¿no era el del viejo socio de tu padre? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mientras tanto, en la planta 38, la mañana del martes transcurría con una nueva tensión que todos sentían pero nadie nombraba. La ausencia de Camila era un espacio físico que la atmósfera llenaba de especulaciones silenciosas. Varios colegas intercambiaron mensajes por canales internos, preguntando si lo que había sucedido el día anterior era cierto, si Camila realmente había sido despedida, si alguien sabía algo más. Sofía atendía su escritorio con una calma que le costaba mantener, consciente de cada movimiento, de cada conversación, de cada mirada que cruzaba la planta. A las 10:15 su teléfono vibró con un mensaje de Camila. Solo 2 palabras. Ya llegó. Sofía cerró los ojos un segundo y exhaló lentamente. Camila pasó la mayor parte de la mañana del martes en el despacho de don Estanislao Navarro, revisando cada documento, cada cifra, cada argumento que se presentaría en la junta del jueves. Era un trabajo meticuloso y carente de glamour. El tipo de preparación que decide si una batalla se gana antes de empezar o se improvisa en el momento. Camila prefería la primera opción, con la convicción que le había inculcado su abuelo desde niña. El fraude estaba documentado con una solidez que no dejaba lugar a interpretaciones favorables. 4.300.000 euros desviados en 8 meses a una sociedad offshore sin actividad real. Los registros estaban claros, las fechas coincidían. Las firmas que autorizaban las transferencias pertenecían sin ambigüedad a Rodrigo Velasco y Marcos Delgado. El auditor externo había presentado su informe por escrito. Daniela había firmado su declaración testifical la tarde anterior con manos temblorosas, pero con una determinación que Camila respetó en silencio. A mediodía llamó Mariana desde su oficina en el grupo de comunicación. Tengo a 2 periodistas especializados en economía y empresas que quieren esta historia, dijo sin preámbulos. Después de la junta, respondió Camila, no antes. Quiero que esto se resuelva, primero, en el lugar adecuado, que es dentro de la corporación. Si Rodrigo acepta las condiciones, la historia se puede tratar con discreción. Si decide luchar, entonces el mundo sabrá exactamente lo que ha pasado y por qué. Entendido, dijo Mariana, y luego con la confianza de 27 años de amistad. ¿Todo bien, Cami? Camila consideró honestamente la pregunta. Estoy exactamente donde tengo que estar, respondió finalmente. Lo que sucedió esa tarde en la planta 38 llegó a Camila a través de Sofía en 3 mensajes consecutivos que pintaban el cuadro con suficiente detalle. Rodrigo había convocado urgentemente a sus abogados corporativos. La reunión duró 2 horas y 40 minutos. Al salir, los abogados tenían esa expresión particular de los profesionales que acaban de confirmar malas noticias que ya esperaban. Rodrigo canceló todas sus reuniones de la tarde. Marcos Delgado salió del edificio a las 16 con una caja de cartón que contenía objetos personales de su oficina, lo que en el lenguaje no verbal corporativo significaba exactamente lo que parecía significar. El último mensaje de Sofía decía: Rodrigo está encerrado desde hace 3 horas. Su asistente dice que no ha salido ni para comer. Nunca lo había visto así. Camila leyó el mensaje, dejó el teléfono sobre el escritorio en el despacho de Navarro y miró por la única ventana interior, que daba a un pequeño patio de luces con una bugambilla florecida trepando por la pared con silenciosa tenacidad vegetal. Pensó en su abuelo, en el jardín de su casa en Sevilla, en el olor a azahar y tierra húmeda de aquella última tarde juntos, en cómo Ernesto Montesinos había construido algo durante 40 años en silencio, con paciencia, con inteligencia, sin necesidad de que nadie lo viera
o lo reconociera por el camino. El momento para actuar no es cuando estás enfadada, sino cuando estás lista. Ella estaba lista. El jueves a las 10 de la mañana, Rodrigo Velasco se sentaría frente a ella en la sala de juntas y escucharía verdad completa sobre lo que había construido, lo que había destruido y lo que pertenecía a otros mucho antes de que él pronunciara su apellido como si fuera un título de propiedad. Pero esa noche, antes de que llegara el jueves, sucedió algo que Camila no había previsto. Algo que cambió la temperatura de todo lo que estaba por venir de una manera que ningún documento legal ni ninguna estrategia corporativa podían anticipar. A las 21:47 su teléfono sonó con un número que no tenía guardado. Lo dejó sonar. Sonó de nuevo. Lo dejó sonar de nuevo. Al tercer intento, algo, quizás la intuición cultivada por años de observar patrones, hizo que respondiera. La voz al otro lado pertenecía a Rodrigo Velasco, pero no era la voz que había gritado «Estás despedida» ante 34 testigos. Era otra voz, más baja, más humana. La voz de un hombre que ha pasado horas sentado en la oscuridad de su despacho y finalmente ha llegado al límite de algo que se parece a la comprensión. Camila dijo simplemente «Tengo que hablar contigo». Camila mantuvo el teléfono en silencio durante 3 segundos completos después de escuchar su nombre en la voz de Rodrigo. 3 segundos que para él probablemente parecieron 3 minutos y que para ella fueron suficientes para tomar la decisión que su instinto le dictaba con una claridad extraordinaria. «Te escucho», dijo finalmente. Hubo una larga pausa al otro lado. El tipo de pausa que hacen los hombres que han hablado toda su vida desde una posición de poder y de repente se encuentran sin el suelo sólido de esa posición bajo los pies, sin saber exactamente cómo funciona el lenguaje cuando no se tiene ventaja. «No quiero hablar por teléfono», dijo Rodrigo. «¿Podrías reunirte conmigo esta noche? Si es posible, un lugar neutral. El restaurante El Jardín de Orfila, en Chamberí. Seguro que lo conoces. Privado, discreto, solo hablar». Camila consideró la petición. El Jardín de Orfila era un restaurante que de hecho conocía. Uno de esos lugares con manteles de hilo blanco y luz tenue donde los empresarios mantienen conversaciones que no pueden tener en sus oficinas. Discreto hasta la opacidad. Exactamente el escenario que Rodrigo elegiría para una negociación de la que no querría que nadie fuera testigo. El instinto de precaución le decía que esperara al jueves, que mantuviera los plazos previstos, que no alterara la estructura de lo que ya estaba perfectamente preparado. Pero había algo en la voz de Rodrigo, algo que no era manipulación ni táctica, algo que sonaba verdaderamente diferente a todo lo que había escuchado de él en 3 años, que hizo que respondiera de una manera que sorprendió incluso a su propio sentido estratégico. «Dentro de 1 hora», dijo Camila, «en el Jardín de Orfila a las 11». El Jardín de Orfila a las 11 de la noche era exactamente lo que Camila esperaba: mesas bien separadas, iluminación que favorecía la privacidad, un servicio tan discreto que los camareros parecían moverse en otro plano de existencia. Rodrigo ya estaba sentado cuando ella llegó en una mesa al fondo, sin corbata por primera vez desde que ella podía recordar, con un vaso de agua frente a él que no había tocado. Visiblemente envejecido en un día, no en rasgos físicos, sino en algo más difícil de nombrar. En la postura, en la forma en que sus ojos miraban la mesa, con la pesadez de quien carga algo desde hace horas, todavía no sabe dónde dejarlo. Lo que golpeó a Camila al verlo no fue lástima, sino reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha estudiado a una persona durante 3 años y de repente la ve sin la armadura que siempre ha llevado. Rodrigo Velasco, sin su poder escénico, era un hombre de 44 años con ojeras marcadas y una expresión que mezclaba el agotamiento con algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Rio se sentó frente a él sin decir nada, cruzó las manos sobre la mesa y esperó. «Gracias por venir», dijo Rodrigo. La frase sonaba extraña en su boca. Era una frase que no usaba con personas que consideraba subordinadas. Y el hecho de que
la pronunciara comunicaba más que cualquier argumento que pudiera seguir. Dijiste que tenías que hablar, respondió Camila simplemente. Rodrigo miró la mesa por un momento, luego levantó los ojos hacia ella con franqueza. Mis abogados me han explicado la situación esta tarde. La estructura accionarial, la cláusula 14, las implicaciones del artículo 32. Me han explicado qué es Inversiones Montesinos y su relación con Ernesto Montesinos. Hizo una pausa. También me han explicado lo que han encontrado en los registros financieros de los últimos 8 meses. El silencio que siguió no requería ser llenado. Quiero entender algo, continuó Rodrigo, y su voz tenía ahora otro tono, más bajo y más sincero que cualquier tono que Camila hubiera escuchado de él antes. ¿Cuánto tiempo hace que sabes quién eres en relación con esta empresa? Desde antes de entrar en ella, respondió Camila sin rodeos. Rodrigo procesó esto con una expresión que pasó por varias capas en pocos segundos. Y estos 3 años de trabajo aquí han sido parte del plan, han sido parte de una decisión consciente. Heredé un paquete mayoritario de acciones en una empresa que no conocía por dentro, dijo Camila. Antes de ejercer cualquier derecho sobre ella, quería entender exactamente qué es, cómo funciona, quién la dirige y hacia dónde va. 3 años de observación directa me han dado esa información con una claridad que ningún informe externo podría haberme proporcionado. Rodrigo escuchó esto en silencio. Luego dijo algo que Camila no esperaba. ¿Y qué? La pregunta la sorprendió por su desnuda sinceridad. No era una pregunta táctica. Era la pregunta de alguien que genuinamente quiere saber cómo lo han visto otros ojos durante 3 años. Camila consideró cuánta verdad decirle. Decidió que la situación merecía toda la verdad. He encontrado una empresa con fundamentos sólidos y potencial real que está siendo sistemáticamente limitada por una cultura de gestión basada en el miedo y la humillación. He encontrado equipos talentosos que funcionan por debajo de sus posibilidades porque nadie les ha dado razones para dar más que el mínimo absoluto. He encontrado irregularidades financieras que empezaron siendo pequeñas y han crecido hasta convertirse en un problema que ya no es posible manejar en silencio. Y he encontrado, hizo una breve pausa, a un hombre que heredó un apellido de su padre junto con sus métodos y que aparentemente nunca se ha preguntado si quiere ser diferente. El golpe de esta última frase aterrizó con precisión quirúrgica. Rodrigo no, respondió de inmediato. Miró el vaso de agua. Lo giró lentamente entre sus dedos y cuando volvió a hablar, su voz tenía otra textura, más áspera y más real. Mi padre creía que el respeto se gana con miedo, dijo. Yo crecí creyendo que eso es el liderazgo. Otra pausa. No te pido que esto justifique nada. Solo te lo digo porque creo que mereces saberlo. En este momento sucedió algo que Camila no había previsto en ninguno de sus escenarios. La conversación había pasado de ser una negociación estratégica a algo más incómodo y más real. 2 personas mirándose a los ojos en un restaurante vacío a medianoche con la historia de una empresa y 2 familias, entre ellos, como un objeto que ninguno de los 2 podía ignorar completamente. Camila lo miró en silencio por un momento. Había algo en esta confesión que era auténtico de una manera que desarmaba, sin eliminar al mismo tiempo la claridad sobre lo que tenía que suceder. ¿Qué quieres de esta conversación, Rodrigo?, preguntó directamente. Él dejó el vaso sobre la mesa. Quiero saber si hay una salida que no destruya completamente todo lo que es salvable en esta empresa. No te pido que elimines las consecuencias. Sé que eso es imposible e injusto. Pregunto, si hay una manera de hacer lo que tienes que hacer sin convertirlo en una guerra que daña a las 300 personas que trabajan en este edificio y que no tienen ninguna responsabilidad en lo que Marcos y yo hemos hecho. Era la primera vez que Camila escuchaba a Rodrigo Velasco usar la palabra responsabilidad en primera persona sin rodeos corporativos. Lo miró con la misma atención con la que había aprendido a leer balances financieros, buscando la coherencia interna de las cifras, el lugar donde la lógica se sostenía o se desmoronaba. Lo que encontró no fue un hombre redimido. La redención llegaba, era trabajo de años, no de una noche de crisis. Pero encontró algo que tampoco esperaba,
un hombre que miraba su propio reflejo sin apartar la vista, probablemente por primera vez en mucho tiempo. La junta se celebrará el jueves, según lo previsto, dijo Camila con absoluta firmeza. Eso no cambiará. Las pruebas del fraude se presentarán a todo el consejo. Eso tampoco cambiará. Lo que puede cambiar, dependiendo de lo que suceda en esa sala, es la forma en que se gestione esto de cara al exterior y las condiciones concretas de la transición. ¿Qué condiciones?, preguntó Rodrigo. De eso hablaremos el jueves, respondió Camila levantándose. Pero te diré una cosa esta noche, Rodrigo, y quiero que escuches atentamente. Las 300 personas que trabajan en este edificio llevan años dando lo mejor de sí mismas, a pesar de una cultura que las margina. Merecen otra empresa, y esa otra empresa, con tu colaboración o sin ella, existirá. Se puso el abrigo, cogió el bolso y antes de alejarse de la mesa, se detuvo un momento y lo miró por última vez. Ven el jueves preparado para ser honesto. Solo te pido eso. Se dirigió a la salida del jardín de Orfila sin mirar atrás, hacia la clara noche madrileña, con el peso exacto de lo que se avecinaba descansando sobre sus hombros, con una solidez que no era una carga, sino un propósito. El jueves lo cambiaría todo, y esta vez, a diferencia del lunes, todos en esa sala sabrían exactamente quién era Camila Montesinos. Rodrigo permaneció sentado en esa mesa del restaurante durante un tiempo que no pudo medir. El local se fue vaciando lentamente a su alrededor. Los últimos clientes pagaban sus cuentas. Los camareros iniciaban la rutina silenciosa del cierre. Nadie le preguntó si necesitaba algo más. En algún momento, sin tomar una decisión consciente de moverse, se encontró en la calle con el frío de la madrugada en la cara y el rumor lejano del tráfico urbano que nunca duerme del todo. Caminó 3 manzanas sin dirección fija, y en esas 3 manzanas hizo algo que no hacía desde la infancia. Pensó en su padre, en las tardes en la empresa, cuando tenía 12 años y lo acompañaba a reuniones donde aprendió que los adultos poderosos hablan alto y los demás escuchan en silencio. En cómo su padre le había enseñado, sin decirlo con palabras, que el mundo se divide entre los que imponen y los que soportan. Cuánto de esa enseñanza se había convertido en su identidad sin cuestionarlo nunca. Camila tenía razón. Esa era la parte que más le dolía. El miércoles, el día entre el sobre y la junta, fue el día más largo que Camila recordaba en mucho tiempo. No por los acontecimientos en sí, que fueron comedidos y mayoritariamente administrativos, sino por lo que significaba estar en ese espacio de espera donde todo está ya decidido pero aún no ha sucedido. Era el silencio antes del movimiento del último peón, y ese silencio tenía su propio peso específico. Pasó la mayor parte del día en el despacho de Navarro, revisando los documentos por última vez, coordinando los detalles logísticos de la Junta, respondiendo a las preguntas del equipo legal con la precisión metódica de quien no quiere dejar ningún cabo suelto. A media tarde, Sofía les envió un mensaje desde la planta 38 que decía simplemente: «El ambiente aquí, extraño. Todos saben que pasa algo, pero nadie sabe qué». Rodrigo no salió de su despacho en todo el día. Camila leyó el mensaje, lo guardó y continuó con lo que estaba haciendo. Hacía tiempo que había aprendido que los momentos de espera son, también, momentos de preparación, y que la preparación es la única forma honesta de controlar lo que se puede controlar antes de enfrentarse a lo que no. Esa noche, sola en su piso en el barrio de Argüelles, hizo algo que hacía tiempo que no hacía. Sacó del cajón de la mesilla de noche una pequeña foto desgastada que guardaba allí desde hacía años. Una foto de su abuelo Ernesto tomada en el jardín de su casa en Sevilla, sentado en su sillón de mimbre favorito con un libro abierto sobre las rodillas y la mirada dirigida a algún punto fuera de encuadre, con esa expresión suya de quien ve cosas que otros todavía no han aprendido a mirar. Camila sostuvo la foto por un momento. La dejó sobre la mesilla de noche y apagó la luz. El jueves amaneció con una claridad que no admitía metáforas fáciles. Fue simplemente un día luminoso, fresco y preciso sobre Madrid. El tipo de mañana que no promete nada, sino que simplemente existe
con una honestidad directa que Camila consideró apropiada para lo que iba a suceder. Se despertó a las 5:30 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador. Había dormido con la extraña profundidad de quienes han tomado una decisión difícil y han salido victoriosos de ella. No era la ligereza de la persona que no siente el peso de las cosas, sino la solidez de quien lo siente y ha decidido conscientemente cargarlo. Se preparó un café, se sentó junto a la ventana de su piso y pasó 40 minutos en silencio observando cómo la ciudad despertaba a la vida. Pensó en su abuelo, pensó en su madre, pensó en las 300 personas que esa mañana vendrían al edificio sin saber que ese día sería diferente a todos los anteriores. Pensó también brevemente y sin la amargura que en otro tiempo habría acompañado a ese pensamiento, en Rodrigo Velasco, en la conversación de la noche anterior, en la otra voz que tenía al llamarla y en la otra cara que tenía en el restaurante. No era lástima lo que sentía, o al menos principalmente eso. Era algo más cercano a la claridad que da ver a las personas en su verdadera dimensión. Sin escenografía, sin actuación, sin los mecanismos de defensa que todos construimos alrededor de nuestras debilidades más profundas. Rodrigo Velasco era el producto de una historia que no había elegido y de decisiones que sí había elegido. Y ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Lo que sucediera a partir de ahora, si sucedía algo, dependería de si sería capaz de separar una cosa de la otra. Ese no era el problema de Camila. El problema de Camila era el que tenía hoy, en este día preciso y fresco que ya había empezado a moverse tras las ventanas de su piso. Llegó al edificio de Velasco y Asociados a las 9:30 de la mañana, no por la entrada de empleados, como había hecho durante 3 años. Llegó por la entrada principal del vestíbulo para directivos, acompañada por don Estanislao Navarro a su derecha y una asistente legal que llevaba 2 maletines con documentos con la eficacia silenciosa de una persona perfectamente entrenada para este tipo de momentos. Llevaba un impecable traje de chaqueta gris marengo, el pelo recogido de forma sencilla y los mismos zapatos de tacón moderado que resonaban con calma sobre el suelo de mármol. La única diferencia visible en comparación con cualquier otro día era que esta vez no llevaba un café en la mano. El vigilante de seguridad del vestíbulo la reconoció inmediatamente y le abrió el torno sin preguntar. El recepcionista levantó la vista, procesó lo que vio con evidente confusión y correctamente consideró que no era su papel hacer preguntas. 2 empleados que cruzaban en ese momento el vestíbulo se detuvieron imperceptiblemente, intercambiaron miradas y siguieron adelante con la discreción ensayada de quienes trabajan en un entorno donde la información se propaga rápidamente y es mejor no ser parte de su camino. En la planta 38, Sofía la esperaba junto a los ascensores, con la carpeta azul y marino bajo el brazo y una expresión que mezclaba los nervios con una lealtad tan sólida que Camila sintió un verdadero calor en el pecho al verla. Se miraron por un segundo. Sofía asintió. Camila asintió. No necesitaban nada más. La sala de juntas principal ya estaba ocupada cuando entraron, todo el consejo de administración. 5 personas que en su mayoría conocían a Camila de vista desde hacía 3 años, pero que nunca habían tenido motivos para prestarle especial atención, estaban sentados a lo largo de un lado de la larga mesa de roble. 3 de ellos tenían expresiones que indicaban que don Estanislao Navarro los había contactado con suficiente antelación para que llegaran informados. Los otros 2 tenían la expresión de personas que acaban de enterarse de algo que les obliga a reorganizar rápidamente su comprensión del mundo. Rodrigo Velasco estaba sentado al final de la mesa, en el lugar que siempre había ocupado como director general, con la postura de quien ha tomado una decisión difícil durante la noche y se ha despertado con ella todavía intacta. Marcos Delgado no estaba aquí presente. Su silla vacía comunicaba elocuentemente todo lo que tenía que comunicar. Camila ocupó su lugar en el extremo opuesto de la mesa, en el sitio que le correspondía como representante del accionista mayoritario, con tal naturalidad que nadie en esa sala habría podido decir que lo hacía por primera vez. Navarro se sentó a su derecha. La asistente legal abrió los maletines con movimientos
precisos, y comenzó a distribuir los paquetes de documentos preparados para cada miembro del consejo. El silencio mientras todos recibían sus documentos tenía la densidad particular de los momentos que la gente reconoce como históricos, incluso antes de que terminen. «Buenos días», dijo Camila, y su voz llenó la sala con una calma que no necesitaba volumen para tener presencia. «Me llamo Camila Montesinos Carrillo. Soy nieta de Ernesto Montesinos Carrillo, cofundador original de esta empresa. Represento hoy a Inversiones Montesinos S.L., titular del 67% de las acciones ordinarias de Velasco y Asociados. Don Estanislao Navarro ha preparado la documentación completa que confirma esta representación, que encontrarán ustedes en la primera sección de los paquetes recibidos». Nadie habló. 5 pares de ojos la miraban con una atención que difería de cualquier atención que hubiera recibido en 3 años de trabajo en el mismo edificio. Era la atención que se dedica a alguien cuando de repente todo contexto cambia y lo que se consideraba conocimiento resulta ser solo una fracción de la imagen real. La convocatoria de esta Junta Extraordinaria ha sido activada por la violación de la cláusula 14 del Reglamento de Accionistas como resultado de acciones o directas del Ejecutivo contra esta representación, que tuvieron lugar el lunes, continuó Camila con la misma calma precisa. Adicionalmente, y este es el punto principal de esta reunión, presentamos pruebas documentadas de graves irregularidades financieras que han tenido lugar durante los últimos 8 meses en la gestión de fondos corporativos. La segunda sección de sus paquetes contiene extractos de cuentas, registros de transferencias, documentación de la sociedad receptora y un informe independiente de un auditor externo que ha verificado las cifras. Ruego una revisión atenta de esta sección. El sonido de páginas pasando simultáneamente llenó la sala durante los siguientes 4 minutos. Camila esperó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa, sin moverse, sin apresurarse, sin llenar el silencio con palabras innecesarias. En ese silencio, los 5 miembros del consejo leían las cifras, seguían el rastro de las transferencias, llegaban a los nombres de los socios registrados de la empresa panameña y procesaban el significado de lo que tenía delante con esa expresión particular de las personas que se ven obligadas a revisar completamente la imagen que tenían de su entorno. Fue uno de los miembros del consejo, un hombre mayor llamado Don Aurelio Quintana, que había conocido personalmente a Ernesto Montesinos Carrillo décadas atrás, y cuya presencia en el consejo era uno de esos hilos históricos que unían el presente con el pasado de una manera que nadie había examinado con suficiente atención. Fue él quien rompió el silencio primero. 4.300.000, dijo en voz baja, casi para sí mismo, con la expresión de quien lee algo que esperaba no leer nunca. 4.340.000 y 2.000 euros, confirmó Navarro con precisión. Repartidos en 17 transferencias durante 8 meses, todas autorizadas con firmas que se encuentran en el anexo C. Rodrigo Velasco no levantó la vista de sus documentos durante este intercambio. Su postura no era la de un hombre que lucha, sino la de un hombre que ha decidido no luchar, que ha llegado a esa decisión durante una noche larga y difícil, y se ha despertado con ella todavía sostenida en las manos, como algo frágil pero verdadero. Cuando finalmente habló, lo hizo mirando directamente a Camila, ignorando al resto de la sala con una concentración que en este contexto concreto era lo más parecido al respeto que había mostrado a otra persona en mucho tiempo. «No voy a cuestionar ninguno de estos documentos», dijo Rodrigo. «Son exactos». Pausa. «Estoy dispuesto a firmar mi dimisión como director general con efecto inmediato, a colaborar plenamente con cualquier auditoría interna o externa el nuevo consejo considere necesaria, y a acordar un plan de devolución de los fondos desviados en los términos que esta representación considere razonables». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa mañana. Era el silencio que sigue después de que algo se rompe y antes de que comience la conversación sobre cómo reconstruirlo. Don Aurelio Quintana miró a Camila con una expresión que tenía algo de reconocimiento, como si en la nieta viera algo del abuelo que recordaba y cuya ausencia
había dejado un vacío que nadie había sabido nombrar durante años. Don Aurelio se levantó lentamente con los movimientos cuidadosos de sus 81 años y se acercó a Camila con una expresión que nadie más en esa sala pudo interpretar correctamente, pero que Camila entendió al instante. Era la expresión de alguien que durante décadas ha llevado dentro una historia incompleta y acaba de recibir el capítulo que faltaba. Le tendió la mano y ella la estrechó. Y en ese apretón de manos había algo que iba mucho más allá de la formalidad corporativa. Era la conexión entre dos momentos de la misma historia, separados por 40 años y unidos en esta sala de roble con la luz de la mañana entrando por las ventanas. Ernesto estaría orgulloso, dijo don Aurelio simplemente, con la economía de palabras de quien ha vivido lo suficiente para saber qué palabras son valiosas. Camila asintió con la cabeza una sola vez, con la misma contención que había aprendido de su abuelo. Y en ese pequeño movimiento estaba contenido todo lo que no se podía expresar con palabras. Camila lo miró por un momento, luego miró a todo el consejo, y cuando habló, lo hizo con una claridad que no tenía nada de triunfo personal y todo de propósito verdadero. Esta empresa tiene 300 personas que cada mañana vienen a dar lo mejor de sí y mismas. Tienen familias, proyectos, sueños profesionales que dependen de que esto funcione bien. Lo que ha sucedido en la gestión financiera no puede repetirse y las consecuencias legales asociadas tendrán su curso natural. Pero la empresa misma, sus cimientos, su potencial, merece una oportunidad real, ser lo que siempre pudo haber sido bajo la dirección adecuada. Propuso entonces la reestructuración que había diseñado durante semanas con Navarro, clara y viable. Una auditoría externa completa, un nuevo director general elegido mediante concurso interno con participación del Consejo, un programa supervisado de devolución de fondos y una revisión total de la cultura organizativa con apoyo externo especializado. Sofía, cuya lealtad y capacidades Camila conocía mejor que nadie, sería nombrada directora interina con poderes ejecutivos para el periodo de transición. La propuesta era completa, detallada, viable. El resultado de semanas de trabajo silencioso que nadie en esa sala había visto, pero que todos reconocieron inmediatamente como el trabajo de alguien que llevaba mucho tiempo preparándose exactamente para este momento. El Consejo votó. La resolución fue unánime. La votación tomó menos de 4 minutos. 5 manos levantadas, 5 voces diciendo sí en el orden en que don Estanislao Navarro los llamaba. No hubo debate adicional, no hubo objeciones, no hubo ese tipo de negociaciones que suelen generar estas situaciones cuando existen intereses contrapuestos que defender. Porque en esa sala, esa mañana, todos los presentes entendían con perfecta claridad lo que decían los documentos y lo que requería la situación. El texto de la resolución fue leído en voz alta por Navarro con su precisa dicción de 7 décadas de práctica legal, firmado por todos los miembros del Consejo y sellado con el peso silencioso de las decisiones que cambian el curso de las cosas. Rodrigo Velasco firmó su dimisión en la penúltima página con un bolígrafo que le tendió la asistente legal de Navarro con una mano que no temblaba, sino que se movía con la lentitud de quien hace algo definitivo e irreversible. Era el final de algo, y para las 300 personas que esa tarde recibirían anuncio oficial sobre los cambios en la dirección de la empresa, sería también, aunque todavía no lo supieran, el principio de algo diferente. Cuando la junta terminó a las 12:47 del mediodía, Camila salió de la sala de conferencias al pasillo de la planta 38 y se encontró con algo que no había previsto en ninguno de sus escenarios. Toda la planta, las 300 personas que el lunes habían sido testigos involuntarios de la humillación, estaba de pie. No aplaudían, no gritaban, simplemente estaban de pie en silencio, mirándola con una expresión colectiva que era más poderosa que cualquier ovación. Había algo en ese silencio que Camila no esperaba y que la tocó de una manera que ningún resultado estratégico había logrado tocarla. No era satisfacción por el objetivo alcanzado, era algo más difícil de nombrar.
Era el peso de ser vista por personas que durante años se habían sentido invisibles y que en este momento reconocían en ella algo que tenía que ver con sus propias historias. Con esas veces que alguien les había dicho que no eran lo suficientemente valiosos, con la sensación de que el poder siempre estaba al otro lado de la mesa. Sofía estaba al frente con los ojos brillantes y una sonrisa que no le cabía en la cara. Detrás de ella, Daniela, la asistente de Marcos, que esa mañana había venido con el corazón en la garganta y ahora tenía la expresión de alguien que ha hecho algo difícil y correcto, y todavía está procesando qué significa. Camila se detuvo en medio del pasillo. Miró a su alrededor y sintió algo que su abuelo había descrito una vez con palabras que en este momento cobraron todo su peso. El verdadero poder no se siente como una victoria, Camila. Se siente como una responsabilidad. Y si lo ejerces bien, se siente exactamente así. Se acercó a Sofía y la abrazó brevemente con la contención natural de una persona que no está acostumbrada a los grandes gestos, pero que reconoce los momentos que los merecen. Luego caminó lentamente por la planta, saludando a la gente por su nombre, mirándolos a los ojos con la atención que durante 3 años había practicado desde una posición más discreta, y que ahora podía ejercer en toda su dimensión. Había una chica muy joven del departamento de marketing, llamada Valentina, que llevaba apenas 6 meses en la empresa y que esa mañana miraba la escena con los ojos muy abiertos y una expresión en la que Camila reconoció algo que conocía bien. La mirada de alguien que ve por primera vez que las cosas pueden ser diferentes a como las conoce. Camila se detuvo frente a ella un momento y le dijo simplemente, con la naturalidad de una observación cotidiana, «Tienes talento, lo he visto». Valentina abrió la boca, la cerró, asintió con un pequeño movimiento que significaba mucho más que cualquier discurso. Camila sabía que eran esos momentos los que perdurarían, no los grandes gestos, los titulares o las victorias corporativas con sus cifras y protocolos firmados. Los momentos en que una persona mira a otra y dice, «Te veo». Eso es lo que perdura. A última hora de la tarde, cuando el comunicado oficial sobre los cambios en la tarde, dirección de la empresa llegó a los correos electrónicos de todos los empleados en la planta 38. Reinó un minuto de silencio colectivo que ningún protocolo corporativo había programado. 34 personas, las mismas que el lunes habían sido testigos involuntarios de la humillación pública, leyeron las mismas palabras en sus pantallas y sintieron algo que tampoco tenía un nombre exacto. Una mezcla de alivio y algo que se parecía a la esperanza. Esa cosa frágil y persistente que sobrevive en los lugares donde menos se la espera. Sofía lo leyó en el lenguaje de sus cuerpos desde su escritorio, en la forma en que caían los hombros, en la forma en que algunas personas miraban hacia el despacho que había pertenecido a Rodrigo y ya no le pertenecía, en la forma en que el aire de la planta parecía, de una manera difícil de expresar pero completamente real, tener otra presión. Semanas después, cuando la historia de Camila Montesinos comenzó a circular en los círculos empresariales de Madrid, mucha gente intentó reducirla a una historia simple. La chica que derrocó al presidente, la heredera que se vengó, el giro corporativo del año. Pero quienes la conocían de verdad, Sofía, don Estanislao Navarro, Mariana, Daniela, doña Gertrudis con su café, solo sabían que ninguna de esas versiones captaba la esencia. La esencia era más difícil de contar, porque no tenía el drama fácil de la venganza ni el arco simple del triunfo. Era la historia de una mujer que había elegido la inteligencia sobre la ira, la paciencia sobre la prisa y la responsabilidad sobre el poder por el poder mismo. Era la historia de lo que sucede cuando alguien decide honrar mejor que le dejaron quienes vinieron antes. En el fondo, la historia que Ernesto Montesinos Carrillo había empezado a escribir décadas atrás en su jardín de Sevilla, entre el olor a azahar y tierra húmeda, y que su nieta había terminado de escribir en la planta 38 en Madrid, en un jueves claro y fresco, con la misma pluma invisible que utilizan quienes entienden que el verdadero poder no hace ruido. Ella nunca rugió, y la selva ese martes lo supo.